Representantes de 100 mundos se sentaban en sus secciones designadas. Sus formas iban desde seres gaseosos hasta figuras que no tenían nombre en ningún idioma humano. La luz de una estrella capturada se filtraba a través del techo abovedado, bañando todo en un resplandor dorado. Hoy, la sala estaba en silencio. Cada ojo, sensor y órgano de percepción estaba enfocado en la plataforma elevada donde estaba el alto arconte del dominio. Era alto incluso para los estándares galácticos. Su piel de color azul pálido estaba tensa sobre un armazón esquelético, y sus 4 ojos ardían con la luz fría de la certeza absoluta. Detrás de él, una pantalla holográfica mostraba los 17 sistemas estelares bajo su control. 4,000 años de conquista, 4,000 años de victoria. Ni una sola vez el dominio había conocido la derrota. El asunto ante este consejo es simple, dijo. Su voz resonó a través de los dispositivos de traducción en 100 idiomas diferentes. Los humanos han establecido colonias en la expansión. Estos sistemas pertenecen al dominio por derecho de proximidad y poder. ¿Entregarán estos mundos o serán removidos de ellos? Un murmullo recorrió la asamblea. La expansión contenía 12 mundos habitables, ricos en recursos y estratégicamente posicionados cerca de 3 rutas comerciales principales. Los humanos habían pasado 60 años construyendo esas colonias. 3 millones de personas llamaban hogar a esos mundos. El delegado, una criatura de líquido plateado fluyente contenido en un campo de fuerza humanoide, habló primero. La reclamación tiene mérito bajo la ley antigua, pero los humanos llegaron primero. Han desarrollado los mundos. Seguramente algún compromiso. No habrá compromiso, lo interrumpió con un gesto. El dominio no negocia con especies menores. Los humanos son niños. Descubrieron el viaje más rápido que la luz apenas hace 2 siglos. Son primates salvajes que aprendieron a construir naves, nada más. Una risa resonó desde la sección del fondo de la sala. Otros delegados se removieron incómodos. Muchos de ellos recordaban cuando hablaban de la misma manera sobre su propia gente justo antes de que llegaran las naves de guerra. Hemos analizado la capacidad militar humana, continuó. Poseen aproximadamente 400 naves de combate, la mayoría fragatas y destructores pequeños. Su nave más grande es un portaaviones que no sobreviviría 5 minutos contra un crucero. No tienen experiencia en guerra espacial a gran escala. Nunca se han enfrentado a un enemigo real. La pantalla holográfica cambió para mostrar la armada. 300 naves de guerra, cada una montaña de armas y armadura. En el centro se encontraba la supremacía eterna, el acorazado personal del Alto Arconte, una nave tan grande que tenía su propio campo gravitatorio. Esto es lo que enviaremos a reclamar lo que es nuestro, dijo. Los humanos tienen 30 días estándar para evacuar sus colonias. Después de eso, trataremos cualquier nave humana en la expansión como un objetivo hostil. Cualquiera que permanezca humano en esos mundos será considerado un combatiente enemigo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Esto no es una negociación. Es una notificación. La sala estalló en susurros y comunicaciones apresuradas. El delegado colectivo, una mente colmena que hablaba a través de una docena de cuerpos pequeños, expresó preocupación por la escalada. El embajador, aún portando las cicatrices de la guerra de su pueblo con el dominio 2 siglos atrás, simplemente desvió la mirada. Sabía lo que se avecinaba para los humanos. Lo había vivido. Entonces, la sección humana de la sala se movió. La comandante Helena se levantó de su asiento. No era una figura imponente según los estándares galácticos, baja para los estándares humanos, con cabello oscuro recogido en un estilo práctico y un rostro que mostraba las líneas de alguien que había pasado décadas tomando decisiones difíciles. Llevaba el uniforme gris simple de la Armada de la Unión Terrana, sin decorar excepto por una sola estrella plateada en su cuello. La sala quedó en silencio, incluso el Alto Arconte hizo una pausa, curioso por escuchar qué excusa ofrecerían los humanos, qué súplica harían. Caminó lentamente hacia la plataforma central. Miró hacia el Alto Arconte, su expresión tranquila e indescifrable. Cuando habló, su voz era baja, pero la acústica de la sala llevaba cada palabra.
La Unión Terrana ha recibido su ultimátum, dijo. Lo hemos considerado cuidadosamente. Sonrió, mostrando hileras de dientes afilados como agujas. ¿Y su respuesta? Mantuvo la mirada del alto arconte durante un largo momento. Vengan y tómenlas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el sistema ambiental pareció hacer una pausa. Lo siento, dijo, su sonrisa desvaneciéndose. Debo haber entendido mal. ¿Podría repetirlo? Vengan y tómenlas, dijo de nuevo, esta vez más alto. La expansión pertenece a la humanidad. Nuestra gente construyó esas colonias con sus propias manos. Criaron familias allí. Enterraron a sus muertos allí. Esos mundos son nuestros, y no los abandonaremos porque ustedes han decidido que deben ser suyos. Un oficial detrás del alto arconte dio un paso adelante, moviendo la mano hacia su arma lateral. El alto arconte lo detuvo con un gesto, sus 4 ojos entrecerrándose mientras estudiaba a la mujer humana frente a él. Usted entiende lo que está diciendo, dijo. Está declarando la guerra al dominio. Su especie será exterminada. Sus mundos serán quemados. Su historia será borrada. En 100 años, nadie recordará que los humanos existieron. Ella asintió lentamente. Muchos han hecho amenazas similares a lo largo de nuestra historia. Los persas se lo dijeron a los griegos. Los mongoles se lo dijeron a todos los que conocieron. Napoleón se lo dijo a Europa. La frase se corta aquí en el original. Hizo una pausa. Nosotros todavía estamos aquí. Ellos no. Se giró para dirigirse a todo el consejo. La humanidad no llegó a las estrellas buscando la guerra. Vinimos buscando un futuro. Vinimos buscando nuevos hogares, nuevo conocimiento, nuevos amigos. Pero no olvidamos lo que somos. No olvidamos las lecciones que nos enseñó nuestra historia. Miró de nuevo al alto arconte. Esperábamos no tener que aplicar esas lecciones nunca más. Esperábamos que la galaxia fuera diferente. Pero parece que algunas cosas son universales. ¿Y cuáles son esas lecciones?, preguntó él, su voz goteando desprecio. Ella sonrió, y no había nada cálido en ella. Que la paz debe ser protegida. Que la libertad debe ser defendida. Y que aquellos que amenazan a nuestros hijos deben tener mucho, mucho cuidado al cumplir sus amenazas. Regresó a su asiento, dejando al alto arconte solo en la plataforma. El alto arconte se recuperó rápidamente. Palabras audaces de una especie condenada, anunció al consejo. Recuerden este día. Recuerden la arrogancia de los humanos. En 30 días, los verán arder. Pero cuando la sesión terminó y los delegados salieron, muchos de ellos notaron algo extraño. La delegación humana no parecía asustada. No parecían preocupados. Parecían personas que habían estado esperando este momento durante mucho tiempo. En los astilleros clasificados que orbitaban Titán, lejos de cualquier sensor alienígena, llegó un mensaje. 3 palabras: luz verde autorizada. En lo profundo de una luna vaciada, los drones de construcción que habían trabajado en secreto durante 50 años completaron sus tareas finales. Enormes núcleos de energía zumbaron a la vida. Sistemas de armas más antiguos que el dominio se activaron por primera vez. Y algo vasto comenzó a despertar. La Armada saltó a la expansión el día 31. El alto arconte les había dado a los humanos exactamente el tiempo que prometió, ni una hora más. Quería que supieran que el dominio cumplía su palabra en todas las cosas, especialmente en las amenazas. 300 naves de guerra emergieron del viaje más rápido que la luz en perfecta formación. Sus sensores barrieron el sistema, buscando posiciones defensivas humanas, plataformas orbitales, cualquier cosa que pudiera ofrecer resistencia. No encontraron nada. Las colonias estaban vacías. 12 mundos, 3 millones de personas se habían ido. La ciudad seguía en pie, las luces seguían encendidas, pero no quedaba ningún humano. Las naves de evacuación se los habían llevado semanas antes,
dispersándolos por una docena de otros sistemas fuera de su alcance. El Alto Arconte estaba en el puente de la supremacía eterna, estudiando los datos de los sensores con sus 4 ojos. La retirada humana debería haberlo complacido. Significaba que entendían su lugar. Significaba que habían aceptado la derrota sin obligarlo a desperdiciar munición. Pero algo se sentía mal. Se fueron demasiado rápido, le dijo a su oficial táctico. No intentaron negociar. No pidieron más tiempo. Simplemente se fueron. El oficial táctico, un veterano de 40 campañas, se removió incómodo. Quizás se dieron cuenta de que la resistencia era fútil, Alto Arconte. El Alto Arconte no estaba convencido. Había estudiado la historia humana durante el viaje. Había leído sobre sus guerras, sus rechazos obstinados a rendirse, incluso cuando la lógica lo exigía. Estas eran las criaturas que habían cargado cañones automáticos a caballo, que habían defendido islas contra probabilidades imposibles, que habían reconstruido ciudades destruidas por fuego nuclear. Ellos no se rendían tan fácilmente. Expanda el rango del sensor, ordenó. Busque cualquier presencia militar humana a 3 años luz. El escaneo tomó varios minutos. Cuando aparecieron los resultados, el oficial táctico frunció el ceño. Un contacto, Alto Arconte. Una sola nave a aproximadamente 2 años luz de nuestra posición. Se está moviendo hacia nosotros a velocidad moderada. El Alto Arconte se inclinó hacia adelante. Clasificación desconocida. El diseño no coincide con ninguna nave humana en nuestra base de datos. El oficial hizo una pausa, revisando los datos 2 veces. Es grande, Alto Arconte. Muy grande. Casi 3 kilómetros de largo. El Alto Arconte sintió una sensación fría en el pecho, algo que no había experimentado en siglos. Los humanos habían estado viajando por el espacio solo 200 años. Su nave más grande apenas medía 500 metros de largo. ¿Dónde habían encontrado algo de casi 3 kilómetros de largo? Muéstremela, ordenó. La pantalla principal cambió para mostrar una imagen distante mejorada por los potentes sensores de la nave. Lo que vio no tenía sentido. La nave humana tenía forma de hoja, elegante y angular, sin puertos de armas visibles ni matrices de sensores. Su casco era de un gris oscuro, casi negro, y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No había marcas, ni identificación, nada que indicara qué era o de dónde venía. También se dirigía directamente hacia la armada a velocidad creciente. Lejos, a través del vacío, el capitán, nombre no especificado, usaremos capitán, estaba en el puente del Furia de la Tempestad y observaba la flota en su propia pantalla. 4,200 miembros de la tripulación trabajaban en sus puestos a su alrededor, cada uno entrenado para este momento, cada uno listo para lo que venía. Tenía 53 años, un oficial de carrera de la Marina que había comandado destructores y cruceros antes de ser seleccionado para esta asignación. Había pasado los últimos 5 años aprendiendo cada sistema, cada capacidad, cada secreto de la nave que ahora comandaba. Sabía lo que el Furia de la Tempestad podía hacer. Estaba a punto de mostrarle a la galaxia. Aries, dijo en voz baja, dame un informe de estado. La inteligencia artificial de la nave respondió al instante. Aries no era como otras IA militares. No se limitaba a calcular e informar. Pensaba, planeaba, anticipaba. Los ingenieros terranos la habían construido utilizando arquitecturas de procesamiento que otras especies habían declarado imposibles. Podía realizar más cálculos en un segundo de lo que toda la flota podría gestionar en un año. Todos los sistemas en capacidad óptima, capitán. Cargados y listos. Integridad de la armadura al 100%. La flota ha detectado nuestro acercamiento. Están intentando identificar nuestra nave. Asintió. Déjelos mirar. Déjelos preguntarse. Su primer oficial, la comandante Sara, se acercó a su lado. Señor, van a enviar naves para interceptarnos. Probablemente muchas naves.
Lo sé. ¿Realmente vamos a hacer esto? ¿Una nave contra 300? Se giró para mirarla. Era joven, solo 32 años, pero se había ganado su puesto a través de la habilidad y la determinación. Merecía una respuesta honesta. La humanidad pasó 200 años preparándose para este día, dijo. Cuando llegamos por primera vez a las estrellas, encontramos una galaxia llena de depredadores, especies que conquistaban, esclavizaban y destruían sin piedad. Nos dimos cuenta de que, tarde o temprano, uno de ellos vendría por nosotros. Hizo un gesto hacia el puente a su alrededor. Así que construimos esto, la clase Huracán. Todo lo que aprendimos de nuestra propia historia sangrienta. Todo lo que descubrimos sobre tecnología alienígena. Todo lo que nuestras mejores mentes pudieron imaginar. Pusimos todo en una sola nave y luego construimos esa nave para que fuera imparable. El dominio no sabe lo que somos, continuó. Creen que están a punto de aplastar a otra especie débil. Creen que esto será fácil. Sonrió, pero no había alegría en ello. Están a punto de aprender una lección muy dura sobre hacer suposiciones. Miró la pantalla con los cientos de naves enemigas esperándolos. Y si no aprenden, si siguen viniendo, entonces seguiremos enseñando hasta que no quede nadie para aprender. La oficial de comunicaciones llamó desde su puesto. Capitán, estamos recibiendo un mensaje del buque insignia. El Alto Arconte exige nuestra rendición inmediata. Caminó hacia el centro del puente. Póngalo en pantalla. La pantalla cambió para mostrar el rostro del Alto Arconte, sus 4 ojos ardiendo de ira y confusión. Nave humana, se les ordena cortar los motores y prepararse para ser abordados. Su patético intento de intimidación ha fallado. Ríndanse ahora y a su tripulación se le puede permitir vivir como esclavos. Resistan y serán destruidos. Estudió el rostro alienígena por un momento. Este era el ser que había amenazado con borrar a la humanidad de la existencia. Este era el líder que había conquistado mundos y masacrado miles de millones. Miró al Alto Arconte y no vio más que arrogancia y crueldad. Alto Arconte, dijo con calma. Soy el capitán de la Armada de la Unión Terrana, comandante de la nave de batalla clase Huracán, Furia de la Tempestad. Tengo un mensaje para usted de la gente de la Tierra. Hizo una pausa, dejando que el momento se extendiera. Nosotros no nos rendimos. No negociamos con matones, y definitivamente no nos convertimos en esclavos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Usted quería nuestras colonias. Quería nuestros mundos. Venga y tómelos usted mismo si puede. Lo estaremos esperando. Cortó la transmisión. En la supremacía eterna, el Alto Arconte miró la pantalla en blanco con incredulidad. Luego, la rabia lo invadió. Envíen 50 naves, gruñó. Destruyan esa nave. Tráiganme el cuerpo de su capitán. 50 naves de guerra rompieron la formación y aceleraron hacia la única nave humana. Sus armas cargadas, sus tripulaciones preparadas para una muerte fácil. En el Furia de la Tempestad, comenzaron a sonar las alarmas. Aries anunció a los hostiles entrantes con precisión clínica. El capitán se sentó en la silla de mando. A su alrededor, su tripulación se movía con eficiencia practicada. Cada persona exactamente dónde debía estar. A todos a bordo, anunció por el canal de toda la nave. Puestos de batalla. Esto no es un simulacro. Hoy, le mostraremos a la galaxia de qué está hecha la humanidad. Miró a las naves enemigas que se acercaban en la pantalla. Aries, protocolo Tempestad activo. Armas libres bajo mi mando. El acorazado clase Huracán encendió sus armas por primera vez en la historia. A lo largo de sus 3 kilómetros de casco, sistemas diseñados para este momento exacto entraron en línea. La nave pareció zumbar con un poder apenas contenido. Como un depredador a punto de atacar, las 50 naves cerraron la distancia, seguras de su victoria. No tenían idea de lo que venía. El comandante de flota Han lideró las 50 naves de guerra hacia la nave humana con absoluta confianza.
Había servido al dominio durante 300 años. Había participado en la conquista de 6 especies. Nunca había conocido la derrota, y no esperaba conocerla hoy. La nave humana era impresionante en tamaño, se admitió a sí mismo. Pero el tamaño no significaba nada sin las armas adecuadas, los escudos adecuados, las tácticas adecuadas. Los humanos no tenían nada de eso. Eran recién llegados al escenario galáctico, niños jugando a la guerra. Todos los barcos, formación de ataque 7, ordenó Ann. Rodeen el objetivo y destrúyanlo con fuego concentrado. No quiero que quede nada más que átomos. Su flota se extendió en una esfera perfecta alrededor de la nave humana que se acercaba. 50 naves, cada una capaz de devastar un planeta, cada una tripulada por veteranos de innumerables batallas. La nave humana continuó hacia ellos sin reducir la velocidad, sin cambiar de rumbo, como si no entendiera el peligro que enfrentaba. Tontos, murmuró Ann. Ni siquiera intentan evadir. A 50,000 kilómetros, las naves abrieron fuego. Cañones de plasma desataron corrientes de materia supercalentada. Aceleradores cinéticos lanzaron proyectiles de tungsteno a una fracción de la velocidad de la luz. Cientos de misiles surcaron el espacio, cada uno llevando suficiente fuerza explosiva para fracturar una montaña. La andanada fue abrumadora. Nada podría sobrevivir a una potencia de fuego tan concentrada. Ann observó su pantalla, esperando que la nave humana se desintegrara, se quemara, muriera. La nave humana no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, sucedió algo imposible. El casco oscuro del Furia de la Tempestad pareció parpadear. Los disparos de plasma que deberían haber derretido la armadura en su lugar salpicaron contra una barrera invisible y se disiparon. Las rondas cinéticas que deberían haber atravesado el metal chocaron contra la misma barrera y se vaporizaron. Los misiles que se acercaron demasiado simplemente explotaron antes de alcanzar su objetivo, destruidos por sistemas de defensa de punto tan rápidos que los sensores de Ann no pudieron rastrearlos. ¿Qué? Ann miró fijamente su pantalla. Eso no es posible. Ninguna tecnología de escudo puede absorber tanta energía. La voz de su oficial táctico temblaba. Comandante, la nave humana no tiene daños. Nuestras armas no están teniendo ningún efecto. El sistema de escudo que están utilizando no coincide con ninguna configuración conocida. Antes de que Ann pudiera responder, la nave humana atacó. En el puente del Furia de la Tempestad, el capitán observó el fuego enemigo desaparecer inofensivamente contra el sistema de barrera adaptativa de su nave. Estaban usando las mismas armas que habían usado durante miles de años. Buenas armas, armas potentes, pero predecibles. Aries había analizado sus patrones de ataque en milisegundos y ajustó las barreras en consecuencia. Protocolo Tempestad activo, anunció Aries. Todos los sistemas de armas en línea. Tengo soluciones de disparo para los 50 objetivos esperando su comando. El capitán miró a la flota enemiga que lo rodeaba. 50 naves, miles de miembros de la tripulación, seres que tenían familias, que tenían vidas, que simplemente seguían las órdenes de su alto arconte. No sentía odio por ellos. Solo sentía la fría necesidad de lo que tenía que hacerse. Vinieron a destruirnos, dijo en voz baja. Vinieron a tomar nuestros mundos y esclavizar a nuestra gente. No nos dieron opción. La comandante asintió. No nos dieron opción, señor. Tomó aire. Aries, armas libres. El Furia de la Tempestad se transformó a lo largo del casco de la nave. Los paneles se deslizaron abiertos para revelar miles de puertos de armas que habían estado ocultos bajo la superficie lisa. Lanzas de plasma, aceleradores cinéticos, tubos de misiles, grupos de defensa de punto, armas que no tenían nombre en ningún idioma alienígena porque ningún alienígena las había concebido. 3 kilómetros de muerte despertaron y miraron al enemigo con ojos hambrientos. Aries calculó 2.3 millones de soluciones de disparo en el primer segundo. Identificó puntos débiles en las configuraciones de escudos. Predijo los patrones de movimiento enemigos.
Seleccionó las combinaciones de armas óptimas para cada objetivo y luego abrió fuego. La batalla duró 11 segundos. Ann nunca vio lo que lo mató. Un momento su nave estaba disparando a la nave humana. Al siguiente momento, algo atravesó sus escudos como si fueran papel, atravesó su armadura como si fuera tela, y detonó su núcleo del reactor antes de que él pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo. Su nave se convirtió en una nube en expansión de plasma y escombros. A su alrededor, otras 49 naves de guerra sufrieron el mismo destino. El Furia de la Tempestad no se limitó a destruirlas. Las desmanteló. Las lanzas de plasma cortaron los generadores de escudos con precisión quirúrgica. Las rondas cinéticas destrozaron los núcleos de los motores. Los misiles llevaban cargas útiles que alteraban los enlaces moleculares, haciendo que las naves de guerra literalmente se desmoronaran en el espacio. La nave humana se movió a través de la formación enemiga como una tormenta a través de las hojas, intocable e imparable. 11 segundos después de que comenzara la batalla, había terminado. 50 naves de guerra, 8,000 miembros de la tripulación, 400 años de experiencia de combate combinada. Desaparecidos. El Furia de la Tempestad permaneció inmóvil entre los escombros, sus armas aún calientes, su casco intacto. A su alrededor, los restos de la fuerza de ataque flotaban en nubes de restos que se expandían lentamente. En la supremacía eterna, el Alto Arconte observó los datos de los sensores en silencio. Sus oficiales estaban de pie a su alrededor, congelados, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. La fuerza de ataque más poderosa que el dominio había enviado contra un solo objetivo había sido destruida en menos tiempo del que se tarda en respirar. Eso no es posible, susurró alguien. Nada puede hacer eso. ¿Nada? El Alto Arconte no dijo nada. Estaba mirando fijamente la nave humana en su pantalla, observándola inmóvil entre los restos de su flota. No estaba huyendo. No se estaba retirando. Estaba esperando. Lo estaba esperando a él. Alto Arconte, dijo su oficial táctico con cautela. Deberíamos considerar la retirada. Este enemigo está más allá de nuestras. No, su voz era fría y plana. No nos retiraremos. El dominio no se retira. Nunca. No contra nadie. Pero Alto Arconte, nuestras armas no tuvieron efecto. Sus armas destruyeron 50 naves en segundos. Si nos enfrentamos con toda la flota, nos enfrentaremos con toda la flota. Se giró para mirar a sus oficiales. Y había algo terrible en sus 4 ojos. Cada nave, cada arma. Destruiremos esa nave o moriremos en el intento. El dominio nunca ha sido derrotado. No seré yo quien permita que eso suceda. Sus oficiales intercambiaron miradas. Habían servido durante siglos. Conocían su orgullo, su arrogancia, su rechazo absoluto a aceptar el fracaso. También sabían que discutir con él era inútil. Como usted ordene, Alto Arconte, dijo el oficial táctico en voz baja. Las 250 naves restantes de la armada comenzaron a moverse. Se formaron en grupos de ataque, coordinaron sus armas, preparándose para la batalla más grande en la historia del dominio. En el Furia de la Tempestad, Aries detectó el movimiento enemigo al instante. Capitán, la flota restante está avanzando. 250 naves. Están formando un patrón de cerco diseñado para evitar el escape. Se levantó de su silla y caminó hacia la pantalla principal. Miró la masa de naves enemigas acercándose desde todas las direcciones. Tantas de ellas. Tantos seres que estaban a punto de morir porque su líder no podía aceptar la derrota. Van a intentar abrumarnos, dijo. Lanzarán todo a la vez. Con suerte, algo atravesará. Fallarán. No estaba presumiendo. Estaba afirmando un hecho. Aries, prepara el protocolo Huracán. Parámetros de compromiso total. Protocolo Huracán listo, capitán. Debo señalar que este será el primer despliegue completo de todos los sistemas de armas simultáneamente.
El consumo de energía será significativo. ¿Será suficiente? Sí, capitán. Será más que suficiente. Miró a su tripulación. Estos hombres y mujeres se habían ofrecido como voluntarios para esta misión sabiendo que quizás no sobrevivirían. Habían entrenado durante años, sacrificado todo. Se habían preparado para una batalla que esperaban que nunca llegara. Ahora estaba aquí, y estaban listos. A todos a bordo, anunció. Este es el capitán. En unos minutos, nos enfrentaremos a la flota enemiga más grande que la humanidad haya encontrado. Nos superan en número 251. ¿Creen que nos destruirán? Creen que la humanidad es débil, que somos presas, que nos quebraremos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Muéstrenles lo equivocados que están. La tripulación del puente respondió con sombría determinación. Sin vítores, sin gritos de batalla, solo profesionales preparándose para hacer su trabajo. Se reclinó en su silla mientras la flota se cerraba desde todas las direcciones. Aries, dijo con calma. Es hora de enseñarle a la galaxia una lección que nunca olvidará. Con placer, capitán. El huracán está a punto de desatarse. La flota rodeó el Furia de la Tempestad como un puño que se cierra. 250 naves de guerra formaron una esfera de muerte, sus armas cargadas, sus tripulaciones hambrientas de venganza. El Alto Arconte había dado órdenes sencillas: destruir la nave humana a cualquier costo. No dejar nada atrás. Desde el puente de la supremacía eterna, el Alto Arconte observaba cómo su flota se posicionaba. La nave humana permanecía inmóvil en el centro de la formación, rodeada por todos lados. No había escapatoria, ninguna esperanza de retirada. Sin importar qué sistemas de armas poseyera, no podía luchar en todas direcciones a la vez. La matemática básica garantizaba su destrucción. Todas las naves, informen listos, anunció su oficial táctico. Las armas están cargadas, los objetivos están fijados. Esperamos su comando. El Alto Arconte estudió por última vez a la solitaria nave humana. Era impresionante, admitió. La tecnología que hubieran usado para destruir la primera oleada de ataque había sido sorprendente, pero la sorpresa solo funcionaba una vez. Ahora el dominio sabía a qué se enfrentaba, y el dominio no fallaría. Todas las naves, orden de disparar a voluntad, gritó. Destrúyanla. 250 naves de guerra abrieron fuego simultáneamente. El vacío alrededor del Furia de la Tempestad se convirtió en un infierno de plasma, proyectiles cinéticos y misiles. Armas que habían conquistado 17 sistemas estelares desataron su furia contra un solo objetivo. La energía liberada en ese momento podría haber quemado la superficie de un planeta, limpiándola de toda vida. En el puente del Furia de la Tempestad, la pantalla se iluminó con indicadores de amenaza. El capitán observó con calma cómo la andanada se acercaba desde todas las direcciones. Aries, protocolo Huracán, ejecutar. Ejecutando ahora, capitán. Lo que sucedió a continuación sería estudiado por los historiadores militares de toda la galaxia durante siglos. Sería llamado imposible por ingenieros que no podían entender cómo una nave podría hacer lo que el Furia de la Tempestad hizo ese día. Se convertiría en leyenda. El acorazado clase Huracán no solo se defendió. Se movió. Los ingenieros terranos habían resuelto el problema de la amortiguación inercial de maneras que otras especies pensaban que violaban las leyes de la física. Habían creado un sistema de propulsión que podía acelerar una nave de guerra de 3 kilómetros más rápido que los cazas, más rápido que los misiles, más rápido que el pensamiento. El Furia de la Tempestad se retorció a través del espacio como una criatura viviente, esquivando el fuego más pesado mientras sus escudos absorbían el resto. Al mismo tiempo, atacó. El arma principal de la nave, la lanza de extinción, era un cañón espinal que recorría toda la longitud del buque. Extraía energía directamente del núcleo del reactor y liberaba una energía equivalente a una pequeña estrella. Cuando disparaba, el espacio mismo parecía gritar.
El primer disparo de la lanza de extinción impactó a un crucero de batalla en el centro de la formación enemiga. La nave no explotó. Simplemente dejó de existir. Un momento estaba allí, 1 kilómetro de armadura, armas y tripulación. Al siguiente momento no había nada más que un breve destello de luz y una nube en expansión de átomos. La lanza disparó de nuevo. Otra nave desapareció. De nuevo, otra. El arma podía descargarse una vez cada 3 segundos, y cada disparo era una sentencia de muerte. Pero la lanza de extinción era solo parte del protocolo Huracán. A lo largo del casco del Furia de la Tempestad, miles de armas secundarias atacaron sus objetivos. Aries las controlaba a todas con una precisión imposible, seleccionando ángulos de disparo óptimos, ajustando el movimiento enemigo, coordinando ataques que golpeaban los generadores de escudos y los núcleos de energía con precisión quirúrgica. La nave se convirtió en una fortaleza de destrucción, sus armas barrenando la formación enemiga como guadañas a través del grano. El Alto Arconte observó morir a su flota. Naves que había comandado durante siglos, capitanes que había conocido durante generaciones. Guerreros que habían conquistado mundos a su lado. Todos quemándose, rompiéndose, desvaneciéndose en la nada. La nave humana bailaba a través de su formación como un demonio, intocable e imparable, matando todo a su paso. Esto no puede estar pasando, susurró. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Los datos de los sensores eran claros. En los primeros 2 minutos de batalla, la nave humana había destruido 60 naves. En el tercer minuto, otras 40. La orgullosa armada del dominio estaba siendo masacrada como animales. Alto Arconte, la voz de su oficial táctico se quebró por el miedo. Debemos retirarnos. No podemos ganar esta lucha. No, golpeó su trono de mando con el puño. El dominio no se retira. Nunca nos hemos retirado. Moriremos. Todos nosotros, cada nave, cada tripulación, si nos quedamos aquí, todos moriremos. El oficial táctico lo agarró del brazo, algo que normalmente merecería ejecución. El Alto Arconte lo miró fijamente con sus 4 ojos ardiendo. Luego miró la pantalla, la nave humana desgarrando lo que quedaba de su flota. 100 naves restantes. 90 a 80. Por primera vez en sus 4,000 años de vida, el Alto Arconte sintió miedo. Todas las naves, ordenó, su voz quebrándose. Retirada. Retirada total. Salto de emergencia al espacio del dominio. Las naves supervivientes intentaron obedecer. Se apartaron de la nave humana. Sus motores se encendieron para el escape más rápido que la luz. Algunas de ellas lo lograron. Muchas no. El Furia de la Tempestad las persiguió con eficiencia implacable. Sus armas acabaron con las naves que huían antes de que pudieran completar sus cálculos de salto. Observó cómo nave tras nave desaparecía de su pantalla. Destruida. Escapó. Destruida. Escapó. Los números cayeron hasta que solo quedó un puñado. Supremacía eterna, salto de emergencia ahora, gritó su oficial de navegación. Coordenadas de salto fijadas. Los masivos motores del acorazado se activaron. El espacio comenzó a doblarse alrededor de la nave mientras se preparaba para desgarrar un agujero en la realidad y escapar. Entonces el Furia de la Tempestad se giró hacia ellos. El capitán vio al buque insignia intentar huir. La Supremacía Eterna era la nave más grande de la flota enemiga. 5 kilómetros de armadura, armas y orgullo. Era el trono desde el cual el Alto Arconte había emitido su ultimátum. Era el símbolo del poder del dominio. Aries, dijo en voz baja. Objetivo, buque insignia. Lanza de extinción, potencia máxima. Objetivo fijado, capitán. El buque enemigo está intentando saltar. Tenemos una ventana de 4 segundos antes de que completen su escape. 4 segundos. Miró al acorazado enemigo en su pantalla.
Dentro de esa nave estaba el ser que había amenazado con exterminar a la humanidad. El ser que había prometido quemar las colonias de la Tierra y borrar la historia humana de la galaxia. ¡Fuego! La lanza de extinción se descargó a máxima potencia. Un rayo de destrucción pura cruzó la distancia entre las naves en un instante. Golpeó a la supremacía eterna a mitad de la nave, atravesando escudos que nunca habían sido violados, a través de armaduras que nunca habían sido perforadas. En el puente del acorazado, el Alto Arconte tuvo un momento de claridad. Vio acercarse la luz del arma humana. Comprendió en ese instante final que se había equivocado en todo. Los humanos no eran presas. No eran niños. Eran algo completamente diferente, algo que la galaxia nunca había visto antes. Su último pensamiento fue una pregunta: ¿qué hemos despertado? La supremacía eterna se partió en dos. Su núcleo del reactor, dañado más allá de toda contención, detonó con la fuerza de una pequeña estrella. El acorazado que había aterrorizado a la galaxia durante milenios se convirtió en una esfera en expansión de fuego y escombros. Y entonces desapareció. La batalla de Drift había terminado. El capitán se quedó en el puente del Furia de la Tempestad y miró el campo de escombros que una vez fue la fuerza militar más grande de la galaxia. 250 naves de guerra reducidas a chatarra y recuerdos. Miles de miembros de la tripulación enemiga muertos. El Alto Arconte y sus sueños de conquista terminaron para siempre. La nave estaba dañada. Algunas secciones del casco habían sido perforadas por disparos afortunados. Varios sistemas de armas estaban fuera de línea. Pero el Furia de la Tempestad seguía operativo, seguía siendo mortal. Seguía en pie mientras sus enemigos eran polvo. Aries, informe de bajas. 17 miembros de la tripulación muertos, capitán. 43 heridos. Todos los sistemas críticos permanecen funcionales. La nave puede continuar las operaciones de combate si es necesario. 17 muertos. Cerró los ojos brevemente. 17 familias que recibirían noticias terribles. 17 asientos vacíos en las mesas de la cena por toda la Tierra. El precio de la victoria siempre se pagaba con sangre. Capitán, dijo la oficial de comunicaciones en voz baja. Estamos recibiendo una transmisión del Consejo Galáctico. Están solicitando un informe de estado. Abrió los ojos. El Consejo, el mismo Consejo que había visto amenazar a la humanidad y no había hecho nada. El mismo Consejo que esperaba ver morir a los humanos. Querían saber qué había pasado. Caminó hasta la estación de comunicaciones y abrió un canal. La pantalla se activó para mostrar la cámara del Consejo. Cientos de rostros alienígenas lo miraban, sus expresiones una mezcla de conmoción, miedo y algo que podría haber sido asombro. Esta es la capitán de la Armada de la Unión Terrana, dijo. Su voz era tranquila, medida, la voz de un hombre que acababa de hacer lo imposible. La Armada ha sido destruida. El Alto Arconte está muerto. La expansión sigue siendo territorio terrano. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asienten. ¿Hay alguna otra objeción? La cámara del Consejo estaba absolutamente en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Simplemente miraron al capitán humano con ojos que finalmente entendían lo que era verdaderamente la humanidad. Cortó la transmisión y se volvió hacia su tripulación. Llévenos a casa, dijo. Hemos terminado aquí. El Furia de la Tempestad se apartó del campo de escombros y comenzó su viaje de regreso a la Tierra. Detrás de él, los restos de la Armada flotaban lentamente a través del espacio, un monumento al precio de subestimar a la humanidad. La galaxia había aprendido su lección. El huracán había pasado. La noticia de la batalla de Drift se extendió por la galaxia más rápido de lo que la propia luz podía viajar. En cuestión de horas, cada especie con acceso a la comunicación interestelar supo lo que había sucedido. Una sola nave humana había destruido a toda la Armada. El Alto Arconte, gobernante de 17 sistemas, conquistador de 6 especies, estaba muerto. El dominio,
que había aterrorizado a la galaxia durante 4,000 años, había sido destrozado en un solo día. En 100 mundos, seres que habían vivido con miedo a la conquista miraron al cielo y sintieron algo que no habían sentido en generaciones: esperanza. El depredador que había acechado sus pesadillas se había ido, destruido por una especie que la mayoría de ellos había descartado como recién llegados irrelevantes. En otros 100 mundos, comandantes militares y líderes políticos revisaron los datos de los sensores de la batalla con creciente preocupación. La nave humana se había movido de formas que deberían haber sido imposibles. Sus armas habían atravesado escudos como si no estuvieran allí. Un solo buque había derrotado a una flota entera sin sufrir daños significativos. ¿Qué tenía la humanidad esperando detrás de esa única nave? ¿Qué más habían construido en sus astilleros secretos? Y lo más importante, ¿qué harían ahora que habían demostrado su poder? El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia 3 días después de la batalla. Delegados de todo el espacio conocido se agolparon en el gran salón, su ansiedad visible en sus movimientos y voces. La sección del dominio estaba vacía. Nadie había venido a representar al dominio porque el dominio ya no tenía un gobierno funcional. Con su líder muerto y su flota destruida, los 17 sistemas habían caído en el caos y la guerra civil. La embajadora Helena entró sola en la sala. Pasó junto a filas de rostros alienígenas, algunos hostiles, otros curiosos, otros abiertamente temerosos. Subió a la plataforma central donde el alto arconte había estado solo semanas antes y se volvió para enfrentar a los delegados reunidos. «Sé por qué han convocado esta sesión», comenzó. Su voz era tranquila y clara, transmitida a cada rincón de la sala por los sistemas de traducción. Quieren saber qué tiene la intención de hacer la humanidad. Quieren saber si seguiremos el camino del dominio, si usaremos nuestro poder para conquistar y esclavizar. Quieren saber si deben tener miedo. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara. Tantas especies, tantos mundos, tantas historias de violencia y conquista. La galaxia siempre había sido gobernada por quienquiera que tuviera las armas más grandes. Esa era la única ley que la mayoría de ellos conocía. Déjenme contarles una historia, continuó. Hace 200 años, la humanidad llegó a las estrellas por primera vez. Estábamos emocionados. Pensamos que encontraríamos aliados, amigos, seres que compartieran nuestra curiosidad y nuestros sueños. Pensamos que la galaxia nos daría la bienvenida. Su expresión se endureció. Estábamos equivocados. Encontramos al dominio exigiendo tributo a especies jóvenes. Encontramos a los que aún se recuperaban de guerras genocidas. Encontramos al colectivo escondido en sus sistemas porque habían sido cazados hasta casi la extinción. Encontramos una galaxia donde los fuertes tomaban lo que querían y los débiles sufrían y morían. Negó con la cabeza lentamente. Ese no es el futuro que la humanidad quería. Así que tomamos una decisión. No nos convertiríamos en presas para el próximo gran depredador. No seríamos conquistados, esclavizados o exterminados. Construiríamos naves que pudieran proteger nuestros mundos, armas que pudieran derrotar a cualquier enemigo, defensas que pudieran resistir cualquier ataque. Hizo un gesto hacia la sección vacía. El acorazado clase Huracán fue nuestra respuesta a su galaxia. Fue construido por una especie que había aprendido a través de miles de años de historia sangrienta que la paz debe ser protegida con fuerza. Fue construido por personas que esperaban no tener que usarlo nunca, pero estaban preparadas para usarlo absolutamente si no tenían otra opción. Un delegado se levantó de su sección. Embajadora, destruyeron 300 naves de guerra. Mataron a decenas de miles de miembros de la tripulación. Acabaron con una civilización que había existido por... Hizo una pausa. ¿Cómo pueden hablar de paz después de tanta destrucción? Se giró para enfrentarlo directamente. Vinieron a tomar nuestros mundos. Vinieron a matar a nuestra gente o a convertirlos en esclavos. Nos dieron 30 días para abandonar todo lo que habíamos construido. Cuando nos negamos, enviaron una flota para destruirnos. Su voz se mantuvo nivelada, pero había acero debajo de las palabras. Nosotros no comenzamos esa pelea. La terminamos.
Hay una diferencia. Pero la escala de ello, gritó otro delegado, la violencia, la muerte. Su especie ha demostrado ser capaz de cosas terribles. Sí, no vaciló ante la acusación. Somos capaces de cosas terribles. Cada especie que sobrevive es capaz de cosas terribles. La diferencia es cuándo y por qué se utilizan esas capacidades. Se volvió para dirigirse a todo el consejo. La humanidad no quiere la guerra. Nunca la quiso. Vinimos a las estrellas buscando conocimiento y amistad y asombro. Construimos nuestras armas esperando no tener que usarlas. Cada científico que trabajó en la clase Huracán, cada ingeniero que diseñó sus sistemas, cada comandante que entrenó para luchar con ella. Todos esperaban que el día nunca llegara en que fueran necesarios. Ese día llegó de todos modos, continuó, no porque lo buscáramos, sino porque el dominio no podía aceptar una galaxia donde no gobernaban. Su arrogancia y crueldad forzaron nuestra mano. Elegimos luchar porque la alternativa era entregar a nuestros hijos a la esclavitud, nuestros mundos a la destrucción, nuestro futuro a seres que nos veían como nada más que animales para ser conquistados. Dio un paso adelante hasta el borde de la plataforma. Estoy aquí hoy para dejar clara la postura de la humanidad. No conquistaremos. No esclavizaremos. No exigiremos tributo ni amenazaremos a especies más débiles. Solo pedimos que nos dejen en paz, que construyamos nuestras colonias, que criemos a nuestras familias, que exploremos, aprendamos y crezcamos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la asamblea. Pero no se equivoquen, si alguien más decide hacer lo que ellos hicieron. Si alguien más amenaza nuestros mundos o a nuestra gente, enfrentará la misma respuesta. Tenemos 12 naves de batalla clase Huracán más en construcción. Tenemos armas que la galaxia aún no ha visto. Tenemos la voluntad de usarlas si es necesario. Su voz se hizo más suave, casi gentil. Esperamos no tener que usarlas nunca más. Esa elección les pertenece a ustedes. Trátenos con respeto y seremos los mejores amigos que la galaxia haya conocido. Amenácennos a nosotros o a nuestros aliados y aprenderán por qué los depredadores en nuestro mundo aprenden a temernos mucho antes de que siquiera lleguemos a las estrellas. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Los delegados intercambiaron miradas, se comunicaron a través de canales privados, luchando por procesar lo que habían escuchado. Este no era el discurso de una especie conquistadora. No era una lista de demandas o territorios reclamados por derecho de victoria. Era algo más, algo que muchos de ellos nunca habían escuchado antes. Era una promesa de protección respaldada por el poder para cumplir esa promesa. El delegado colectivo fue el primero en responder. La mente colmena habló a través de múltiples cuerpos simultáneamente, sus voces armonizando en un coro extraño. Hemos vivido con miedo durante generaciones. Nos hemos escondido de los depredadores, visto disminuir nuestros números, aceptado que eventualmente algún gran poder terminaría lo que otros comenzaron. Hoy, por primera vez, sentimos esperanza. La humanidad habla de defensa, no de conquista. Hablan de paz, no de dominación. Les creemos. El delegado se levantó de nuevo, su forma plateada moviéndose dentro de su campo de contención. Han luchado contra el dominio 3 veces. Cada vez fuimos derrotados, cada vez perdimos mundos, perdimos gente, perdimos partes de nosotros mismos. No tenemos amor por aquellos que destruyeron a los enemigos de la humanidad. Hizo una pausa. Pero respetamos a aquellos que solo luchan cuando son forzados, que ofrecen paz antes de la guerra, que protegen a los débiles en lugar de aprovecharse de ellos. La humanidad ha mostrado cualidades raras en esta galaxia. El Consejo lo recordará. Uno por uno, otros delegados agregaron sus voces. Algunos permanecieron sospechosos. Algunos ofrecieron una amistad cautelosa. Algunos simplemente reconocieron que el equilibrio de poder había cambiado y tendrían que adaptarse. Pero nadie desafió el derecho de la humanidad a existir. Nadie sugirió que debían ser castigados por defenderse. La sesión terminó sin una declaración formal, sin tratados firmados, sin acuerdos vinculantes. Pero todos los que salieron de esa sala entendieron que algo fundamental había cambiado.
La galaxia tenía un nuevo poder. Y ese poder era diferente a cualquier cosa que hubiera venido antes. En los años siguientes, la Unión Terrana se convirtió en una piedra angular de la estabilidad galáctica. Las naves humanas patrullaban rutas comerciales que antes estaban plagadas de piratas. Los diplomáticos humanos ayudaron a negociar la paz entre especies que habían luchado durante generaciones. Los científicos humanos compartieron descubrimientos que avanzaron el conocimiento de todas las civilizaciones. Y los acorazados clase Huracán permanecieron en sus astilleros, mantenidos por tripulaciones que esperaban no volver a ver el combate, listos para un día que quizás nunca llegaría. El capitán se retiró de la Armada 5 años después de la batalla. No escribió memorias, no dio entrevistas, no aceptó más premios que los que la Unión Terrana insistió en que tomara. Cuando se le preguntó sobre su victoria, siempre decía lo mismo: hice mi trabajo. Protegí a mi gente. Eso es todo lo que cualquier soldado puede hacer. Pasó el resto de sus años en una pequeña granja en la Tierra, lejos de las estrellas, viendo el atardecer sobre campos de grano y pensando en el futuro que había ayudado a crear. A veces pensaba en el Alto Arconte y sus sueños de conquista, en los miles que habían muerto porque su líder no podía aceptar la paz. Nunca se arrepintió de lo que había hecho, pero tampoco lo olvidó. El día que murió, a la edad de 93 años, el Consejo Galáctico declaró un minuto de silencio en todos los mundos miembros. Las especies que nunca se habían conocido detuvieron sus actividades para honrar a un humano que le había enseñado a la galaxia una lección que nunca olvidaría. La lección era simple. No confundan la preferencia de la humanidad por la paz con una incapacidad para librar la guerra. No confundan su amabilidad con debilidad. No amenacen a sus hijos, sus hogares, su futuro. Porque la humanidad había salido del barro de un mundo peligroso, había sobrevivido a edades de hielo, plagas y sus propias guerras terribles, y se había abierto camino hacia las estrellas, llevando consigo cada lección que su sangrienta historia les había enseñado. Eran supervivientes. Eran protectores. Y cuando llegaba la tormenta, eran el huracán. La galaxia aprendió su lección. Nunca la olvidó.